Bueno, y vamos a repetir la pregunta constante. ¿Estamos mejor hoy o peor que cuando Donald Trump vivía en la Casa Blanca? Solo esa pregunta, solo una respuesta. Sí, pero Trump es un pesado, pero Trump quebró tres veces, pero no hay pero, no hay más, no hay y, no hay sin embargo. Cero preposiciones, interjecciones y conjunciones. ¿Estamos mejor o peor que cuando Donald Trump vivía en la Casa Blanca? Punto y fin de la transmisión. Después podemos hablar todo lo que queramos, pero la pregunta es, ¿estamos hoy mejor o peor que cuando Donald Trump habitaba en la Casa Blanca? Bien, vamos a pasar a traer a nuestro invitado Julio Schilling para empezar a abordar un poco de temas. A ver, todavía el número no está bien alto. Vamos a esperar un poquito para el anuncio que él quiere hacer y vamos a arrancar ya con el enfoque de hoy. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer, Andrés, estar contigo. Lo más bien, gracias a Dios. Como siempre, es un gran gusto estar en tu programa tan divertido, tan bueno, tan educador. Realmente es muy estimulante estar acá. Oye, ayer yo estaba comentando, vamos, antes que empecemos a conversar tú y yo, ayer estaba comentando, porque uno se va dando cuenta, y yo recuerdo cuando hace casi 2 años, el tiempo vuela, arrancamos con este programa, que yo pensaba venir aquí a dar una disertación, porque tú sabes que uno piensa que se la sabe toda. Y repito, ya yo dejé de decir nosotros los cubanos. No. Ya yo comprendí que el ser humano es lo que es y hay muy pequeñas diferencias entre una nacionalidad y otra. Hay rasgos idiosincráticos, claro, pero al final las pasiones fundamentales, oye, son esas. Entonces, yo pensé que yo iba a venir aquí a dar una disertación y la gente se, imagínate, alá, y yo sé qué. Y resulta que al principio, sí, oh, como sabe este hombre, y después empezaron los alumnos a tirar cada vez la pelota más dura y ya llega el momento que me ponen como un bombín, pero sin el menor escrúpulo, pero además, te lo digo, que me encanta porque con esta subida, they up the ante. Entonces, con esta subida de parada que han hecho, me han llevado a cambiar mi objetivo y a cambiar mi gusto. Es decir, no me interesa, oye, como sabe este tipo, me interesa el debate, claro, el debate respetuoso, que tenga sentido, porque no es hablar por hablar. Pero yo quisiera que, bueno, tú lo has visto, las cosas que a veces se dicen aquí. El mismo Saturnino, tú, que el primer día que lo traje, lo que formó fue un rebú aquí, como dicen los dominicanos, con su modo diáfano de tirar la pelota. Y me ha obligado la realidad, primero a subir la calidad, a buscar invitados como tú, como los que vienen aquí, pero sobre todo a modular mi análisis y en vez de estar tanto en el medio, ayer yo les decía que el análisis yo lo dividía en tres partes fundamentales, pues cada cual lo llama como quiera. El teórico puro, que es el que está arriba, el teórico, una franja muy amplia, que es el debate por el debate en algunos casos, fechas históricas, esa parte molesta, aburrida del debate, que también hace falta, pero que es mucho trapo sucio, y después la concreta, como eso de acceso al poder y la riqueza. ¿Estamos hoy mejor o peor que cuando Ricito de Oro estaba en la Casa Blanca? No me des más vueltas, para aterrizar, para que Albertico y Esperanza entiendan. Y yo confesaba ayer mismo, hablando con los amigos aquí, que yo sí, de vez en cuando me subía a la azotea y tiraba un poco de filosofía. Nunca está de más. Pero que cada vez abandonaba más la etapa intermedia para ir a la concreta.
a la cosa concreta, que es lo que la gente le duele, lo que la gente siente, y además tiene mucho más efecto, sea educativo como ilustrativo, como de poner de ejemplo determinadas cosas. Y nada, como casi siempre pasa, al final es la gente, es el espectador el que determina la calidad mayor o menor de un espacio, y quien quiera o no obliga a los que lo hacemos a adoptar determinadas posturas, determinadas políticas en la producción, no en lo que se dice. Yo me voy a morir diciendo lo que pienso, pero sí en la producción, en cómo se presenta, porque te das cuenta que el público, lo que tú llamas tu público, que al final tú también eres público, ha mejorado tanto que comienza a dejarte atrás. Y este es un drama. Imagínate tú esto a la edad mía. No es fácil. Pero bueno, oye, quería empezar, y yo creo que tenemos ya un nivel bastante bueno de presencia. Quería empezar con el evento que tú me hablaste, que si no me equivoco, me corrige si me equivoqué, está relacionado con las nuevas medidas de esta administración. Adelante, por favor. Correcto, correcto. Pero primero quiero tocar 3 punticos de lo que has hablado, porque es muy importante. Mira, adelante. Antiguamente, Andrés, antiguamente me refiero a años atrás, los programas, porque había muchos programas, por ejemplo, Bill Buckley, William Buckley tenía un programa muy, muy bueno, que él se sentaba con un lápiz, y lo pueden buscar en YouTube porque es interesante. Él con un lápiz y hacía un programa muy intelectual con una audiencia, y él pues apuntaba y tenía un invitado muchas veces con ideas contrarias a la de él, y realmente era un goce verlo. Aún ahora da gusto ver esos programas porque son, o sea, revelan un nivel intelectual extraordinario. Y la televisión antiguamente, para poder sentir el pulso popular, o sea, el pulso de la audiencia, tenía que esperar a ver que las personas mandaran cartas, que las personas llamaran a la estación y se quejaran o dijeran qué buen programa o lo que fuera, o determinadas encuestas que a veces los directores, los programadores, pues tenían encuestas. A ver, usted vio el programa tal, ¿qué le pareció para sentir ese pulso? Bueno, ahora se tiene inmediatamente. O sea, tú estás viendo a tu audiencia poner una pregunta, una ponencia, hacer un comentario, o sea que tienes ese feedback al momento. Y eso establece una relación muy importante, porque es un pulso y a la misma vez establece parámetros, o sea, porque quiere decir, y estás consciente que en lo que estás diciendo, ahí está la audiencia, que ojo, que no, se tiene que mantener dentro de determinado enfoque, te mantiene en línea, y es una cosa muy saludable. Yo creo que eso, por eso es que se ha revolucionado la programación hoy en día, Andrés, y programas como este, que lo llevas tan bien y que tienes una audiencia tan leal y tan informada, y con lo que se llama formación cívica, es fundamental. Y ese es el segundo punto, que programas como este, con este intercambio que tienes tú, que tiene el invitado con esa audiencia, esto es, mi querido amigo, la formación cívica, es la concienciación para preparar una ciudadanía a vivir en una sociedad abierta, porque ellos tienen, tal vez, y estoy seguro que no se puede llegar tal vez a todos los comentarios o todas las preguntas, pero yo sé que tú haces un buen trabajo para más o menos incorporar la mayor parte de ellos, o por lo menos el pulso de un denominador común entre varias puntos que han establecido ahí. Entonces eso es muy, muy importante, Andrés, no solo en el sentido de que hace el programa más interesante, sino que realmente ofrece una conexión inmediata, porque cuántas veces tú, yo, tu audiencia no han estado escuchando tal vez una ponencia y dirías, si pudiera yo le quisiera hacer esta pregunta, o es una pregunta que nos viene, bueno, ahora lo pueden hacer. O sea,
pueden hacer ese comentario, bueno o malo, y esto es importante, es esa conexión inmediata. Y la tercera cosa que te quería hacer es que en la elección norteamericana de 1980 entre Ronald Reagan y Jimmy Carter, esa fue la línea decisiva cuando Reagan le habló hacia la cámara y le dijo al pueblo de los Estados Unidos: le quiero hacer una pregunta, ¿ustedes están mejor hoy que hace 4 años? O sea, es como, that's it. O sea, ahí ya no había más nada que hablar. A partir de ahí, yo dije, esto ya está seguro, porque todo el mundo, o sea, nadie estaba mejor de hace 4 años anterior a 1980. Entonces, a partir de ahí, pues fue un cambio paradigmático en los Estados Unidos. Entonces, esos son o sea, la frase tuya, porque es ponerlo a uno, porque uno puede decir estadística y los políticos manipulan eso. Tú oyes Biden diciendo, estamos tan bien que tenemos demasiada riqueza y tienen que venir estos problemitas, se le echa la culpa a Putin, que si la gasolina, la inflación, que no hay, si no hay, ¿cómo se llama? Culero, es culpa de Putin. O sea, entonces es una ofensa, pero lo más claro es decir, recordar, y ni siquiera tenemos que ir hace 4 años, mirando 2 años atrás. Y uno dice, caballero, hay un mundo, hay un antes y un después. Es llenar el tanque con 20 y pico dólares a llenar el tanque con 50 y pico, 60 y pico, dependiendo el tamaño del motor del tanque que tenga el automóvil. Pero para gente con mucha capacidad de gasolina hasta $100, increíble, pero eso es obsceno. Para un país que es el mayor productor. Entonces, pues, eso eran los 3 puntos. Y te agradezco siempre esta oportunidad, Andrés. De hecho, te digo que muchas personas que lo ven cuando hacemos la transmisión en vivo de los simposios se enteraron por este programa. Yo te lo agradezco, le agradezco a tu audiencia y realmente por medio de esta audiencia he conocido a muchas personas, incluyendo a Luis David Fuentes, que está en Kentucky, que ve este programa mucho, un gran cubano, un kentubano, y realmente es uno de los tesoros de estar en programas como este. Pero para ya finalizar, sí, el jueves próximo, junio 23, tenemos un simposio, el acercamiento Biden-castrismo, quienes se benefician. Va a llevarse a cabo para las personas que viven en el área de Miami, en la biblioteca regional de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida, 9445 Coral Way, a las 5:30 de la tarde. La entrada es completamente gratuita, hay amplio estacionamiento y se va, para las personas que no pueden ir o que viven más distante, a transmitir en vivo por la misma página de Patria de Martí. Lo pueden ver ahí mismo, también en YouTube por el canal de Patria de Martí TV Libertad y en Facebook de Patria de Martí. Por los 3 vías se puede ver en vivo. Los panelistas van a ser Nick Gutiérrez, Juan Vega y Alberto Eluzárraga. O sea, vamos a tener 2 abogados, uno de ellos también es banquero y otro banquero, porque lo que se va a medir es, lo que se va a discutir y lo que se va a tratar es las medidas que ha anunciado el presidente Biden. Realmente, ¿quién beneficia? ¿Qué impacto tiene? Y entre ellos está una medida que en mi apreciación es ilegal. O sea, viola el acto de libertad, la ley Helms-Burton, y eso es de permitir darle licencia a una empresa de inversión estadounidense para invertir en una empresa cubana. O sea, que ahora mismo norteamericanos pongan dinero en un fondo acá para invertir en una empresa cubana. Eso viola claramente, en mi apreciación, la ley. Pienso que Biden lo anunció como para tomar la temperatura del agua, a ver si hay demandas para
pararlo, etcétera. Pero bueno, es una de las medidas que anunció, que dicho sea de paso, desde 1960 no se le ha otorgado esa licencia a ninguna compañía norteamericana. Así que hay muchas cosas en el tintero, y eso es lo que se va a tratar el jueves que viene, 23 de junio a las 5:30 de la tarde. Repite el lugar, Julio. El lugar es en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Way, la 94 Avenida, en Miami, Florida, a las 5:30 de la tarde. Es de 5:30 a 7:30, completamente gratuita la entrada. Y para esas personas que no pueden asistir en persona, o por geografía o por inconveniente, la transmisión se dará en vivo simultáneamente a esa misma hora por la página web de Patria de Martí, y también por el canal de YouTube TV Libertad, que es el canal de Patria de Martí, y por el Facebook Patria de Martí. Cualquiera de las tres vías lo pueden ver según está ocurriendo. Una precisación, Julio. Este fondo del que tú hablabas, lo hemos ido mencionando, lo mencionó una persona el lunes, lo mencionó otra persona la semana. Ok. Este fondo está asegurado por el gobierno americano en caso de que no le paguen, o es a riesgo? No, es a riesgo, pero el problema es que no han nombrado todavía la empresa que solicitó la licencia del Departamento de Tesoro. O sea que todavía el anuncio se hizo de que lo habían autorizado. Entonces todavía lo están manteniendo como una gesta privada. Donde esto es como un fondo de inversión extranjera directa, donde ahora mismo inversionistas de este país pueden decir, bueno, ponen en este fondo $100 millones, y entonces el que maneja ese fondo de inversión, pues la invierte en una compañía en Cuba. Ni siquiera se ha nombrado qué compañía, pero sabemos que en Cuba las únicas compañías que existen son compañías ligadas al Estado castrista. Entonces, sí, no tienen respaldo del contribuyente, o sea que es una inversión a riesgo. Cualquier otra, pero eso está prohibido por la ley Helms-Burton. Está prohibido, eso es una inversión directa. No, el punto no es ese. Lo que pasa es que yo, de buen hijo de la buena señora, tiro el punto del riesgo, porque tú verás lo que va a pasar. Si el gobierno no pone la protección, mira, bla, buchi y pluma nada más, bla, 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 van a hacer un acto, van a Cuba, se acuestan con 10 jineteras, 7 orgías, se comen un porquito vivo, regresan. Y si te he visto, ni me acuerdo. Claro, pero fíjate, recuerda que, mira, si la administración Biden oficialmente quitara el castrismo de la lista de terroristas, ya califica para ciertos créditos, o sea que por orden ejecutiva pudiera de alguna manera esquivar las sanciones. Por ejemplo, eso lo hemos visto con las medidas de Obama en cuanto a el turismo a Cuba está prohibido, eso está claro. Sin embargo, ¿cómo se esquivó la propia ley estadounidense? Bueno, estableciendo que se puede ir como un tour de educación, pues ir a Cuba, no sé, a estudiar cómo se hace tabaco o cualquier cosa, cómo inflar papalotes en el malecón, cualquier cosa. Todo esto califica para poder ir a viajar a Cuba. Entonces, los norteamericanos van a determinadas agencias que saben esto y pues preparan todo este tipo de gama de cosas. Pero aparte, cuando no hay fiscalización, ¿no es verdad? O sea, cuando ya una agencia de viaje que promueve estos tours ve que regresan los turistas norteamericanos y que no pasa nada, que no hay ningún monitoreo, no hay ninguna fiscalización de lo que traen, pues entonces se convierte en un relajo y ellos mismos lo empiezan a promover de manera extraoficial, como que, bueno, que en Cuba se puede ir
y que realmente no hay ningún problema, no hay ningún peligro, no va a pasar nada. Esto estamos hablando de lo que van a salir directamente de acá, porque por supuesto, si van a un tercer país, pueden ir y ni le ponen el cuño en el pasaporte, con eso vienen años haciéndolo. Entonces, estas son las cosas que el régimen castrista le ha exigido para ellos comprometerse a cuidar la salida de Cuba, cosa que no van a hacer. Eso hay que estar, porque ellos se dan cuenta que esto es una pieza de negociación, lo que está pasando en la frontera sur. Recordemos que los cubanos están entre los 3 grupos de más personas que están llegando a la frontera sur. Entonces, eso es un problema no solo para ganar o perder la Florida, que yo creo que ya Biden y los demócratas dan por perdido la Florida, sino que pueden perder otros estados, porque muchas de las personas que entran van después a otros estados. No es que, o sea, los sacan y se van para otros estados, y esto le puede impactar en las elecciones. Nosotros vimos ayer martes, por ejemplo, Flores, en el estado de Texas, un distrito que hacía creo que más de 150 años que no lo ganaba un republicano, la ganó una mexicana americana. La Flores. Exacto, Mayra Flores, que venció o sea, lo que era un bastión del Partido Demócrata, un bastión seguro, ganó un republicano. Entonces, estos son señales claras de que en lugares tradicionalmente sólidos para los demócratas ya no lo están. Y el factor de lo que está ocurriendo en la frontera sur tiene mucho que ver con eso. Ahora, hay un detalle, Julio, que tú hablabas, y yo quiero precisarlo porque, bueno, tú sabes que yo por hambre he hecho como 10 tipos de trabajo distintos, pero el que de verdad me ha motivado, el que me ha cautivado ha sido el del sector turístico, y donde yo me hice un hombre trabajando, aprendí con muchos extranjeros, muchos americanos, porque lo que nadie se recuerda, oye, y mira que lo discuto y me dicen que estoy mintiendo, es que cuando el gobierno de Carter no se hizo ni siquiera como Obama, que era legal visitar a Cuba, y cuando llegó Reagan lo prohibió basado en el Trading with the Enemy Act de 1917. La gente, cuando le digo esto, me dice que no, y yo le digo hasta los nombres de los turoperadores, que yo estaba del lado de allá, yo era guía y lo recibía abiertamente con el cuño puesto. Anyway, los pescadores del bass fishing, Roland Martin estuvo un montón de veces en Cuba porque era legal. La hija de George Wallace, Betty Wallace, que yo creo que estará viva todavía porque tenía más o menos mi edad, estuvo con su esposo varias veces, familias muy acaudaladas, porque tú sabes que el bass es uno de los pasatiempos preferidos del americano medio, pero con dinero de americano alto. Claro. Entonces, y a mí ese trabajo me enseñó muchísimo, hice muy buenos amigos que todavía tengo, y era legal en aquel momento, duró 3 años, 4 y ya. Ahora, no solamente está esta academia del tal Colin Laverty, que es un agentón del régimen o una persona de influencia, lo que tú quieras decirle. De todas maneras, un peón en manos de la DGI que está aquí y tiene una agencia que es especializada. Ese por lo menos, no lo quiero defender, pero por lo menos se toma el trabajo de organizar cursos de verdad. Tú por lo menos 2 o 3 días tienes que echarte la descarga. Y después él te da mano libre, te lleva a Tropicana, te meten el veneno ideológico. Ok. Pero yo no sé cómo estará ahora. Pero cuando Obama llegó a un punto, el banderín abierto, que tú llegabas al aeropuerto y llenabas como el affidavit que tú llenas cuando por Western Union mandabas dinero a Cuba hasta el otro día. Yo juro por mi honor que la persona que se lo mando no es del partido. No me jodas. Claro. ¿Cómo yo voy a probar si es de partido o no? A no ser que se llame López Calleja o Raúl Castro. Claro. Entonces, yo juro por mi honor, sí, yo juro por mi honor que yo voy a Cuba. Yo no voy a jinetear, yo voy a Cuba a aprender a tocar tumbadora con el dedo chiquito del pie izquierdo. Como versa en las técnicas de Tatahuine y sus tatahuinitos.
a comer 50-50, que era la palabra de Tata Winnie cuando estaba haciendo su show. No sabía una palabra de inglés, pero el cue era a comer 50-50. Eso sí, siempre lo decía, porque siempre estaba en marihuana. Un tremendo músico, sin lugar a dudas, pero ese no es el punto ahora. Entonces, esta gente pone cualquier pretexto ahí en el aeropuerto que no tiene valor liberatorio como un affidavit. Con un affidavit alguien verifica y tú mentiste legalmente. No es ni siquiera un affidavit. Y con eso van y qué sé yo. Entonces, es, como tú dices, un cable que le están tirando a la dictadura, no al pueblo. Pero además, si ellos son tan respetuosos de los pueblos, ¿cómo tú explicas las sanciones a Rusia? Que al final a Putin no lo castigan, que han puesto, como se dice en inglés, they said they would turn the ruble into rubble. Pero al final el rublo sube y el dólar se precipita. Los que no tenemos fórmula materna somos nosotros. Y ya ellos abrieron una versión rusa de McDonald's con las colas por fuera. Entonces, aquí todo el mundo se está buscando la mascada, menos Albertico y Esperanza y Yamal y Taquilla. Esa es la verdad. Entonces, mira, hay algo que se está haciendo muy mal y lo más triste es que yo creo que es deliberado. Ahora, Julio, y no vamos a caer en cuáles son las medidas, porque es sabido, y estas cosas, por ejemplo, lo del ferry y eso, se dice, pero todavía no está. Entonces no queremos tampoco empezar a estar divagando, para que tú sabes que a ellos les encanta mandarte la chuleta, a ti te pasará también. Díaz-Canel mató a López Calleja, para que tú lo digas en público, y después dices, mira, Julio Chirin diciendo mentiras en Miami. Ellos viven de eso, por eso hay que tener un cuidado con esta gente terrible. Pero más allá de todo eso, nosotros, Julio, Andrés, Saturnino, Luisito, el otro, ¿qué podemos hacer? Y yo no pretendo que tú me des soluciones, porque yo no doy soluciones en este programa. Como yo digo últimamente, el pantalón lo viro al derecho y al revés y lo pongo para que todo el mundo lo vea y que se seque por los dos lugares. Y después cada cual que saque sus conclusiones. Yo no doy soluciones porque no las tengo. Además, es una falta de respeto que a personas mayores yo le esté dando soluciones. Entonces, no pretendo que tú nos des soluciones, pero ¿qué escenarios te aventuras a hipotizar que pudiera, desde nuestro punto en este momento histórico, en cierta medida conjurar esta conspiración que hay entre las dos juntas, la de aquí y la de allá? Fíjate, Andrés, has tocado muchos puntos importantes que merece un señalamiento. El hecho del embargo. Hay que recordar que el embargo ha dependido mucho de el presidente en turno en la Casa Blanca. Eso tú mencionaste cuando estaba Carter en la Casa Blanca, que efectivamente aún no estaba vigente la ley Libertad o Helms-Burton, que codificó ya, traspasó a la rama legislativa, al Congreso, lo que es la ley, las exigencias que tienen que estar presentes, las condiciones, mejor dicho, que tienen que estar presentes para que los Estados Unidos pues le conceda determinados beneficios al Estado cubano, entre lo más importante que el Estado cubano tiene que ser libre, o sea, y una serie de otras condiciones. Pero los presidentes, miren, recordamos que Ford, para que vean que esto no es un fenómeno partidista, Gerald Ford facilitó que empresas estadounidenses en terceros países le podían vender productos a Cuba. A partir de ahí, desde Argentina, o sea, la deuda del castrismo con la Argentina ocurrió durante el régimen militar, que le vendían automóviles de marca norteamericana hecho en Argentina a Cuba a crédito. El régimen nunca se lo pagó, pero bueno, eso fue producto de una decisión ejecutiva de la administración Ford. La administración Carter pues también flexibilizó
donde en efecto no estaban fiscalizando de que fueran turistas a Cuba, y de hecho, efectivamente, en ese momento, pues hubo una avalancha de turistas norteamericanos que iban a Cuba en adición a la comunidad cubana y cubanoamericana, y siempre, incluso bajo gobiernos durante la década de los 60, recordemos, y 70, que iban en los cortacañas, los maceitos y todos estos grupos. Venceremos, correcto, que iban allá a hacer trabajo voluntario al régimen y lo hacían legalmente, o sea que existía siempre las grietas, pero no lo que buscaba el castrocomunismo, que era una subvención económica de estos viajes. Y de acuerdo a cada presidente, efectivamente, el presidente Reagan lo fortaleció las sanciones a la dictadura castrista. Bush padre lo abrió un poquitico, aunque pareciera mentira. Clinton lo abrió, después lo cerró un poco, después del derribo de las avionetas, y eso fue lo que la respuesta de los Estados Unidos ante el asesinato de 3 de sus ciudadanos fue, bueno, pues darle al Congreso la potestad, entendiendo como que esto le iba a molestar a la dictadura castrista, que probablemente tenía razón en eso, por lo menos ha sido un traspié para que no le dieran todas las dávidas que han querido, pero la intención directa ya más clara, más obvia, vino bajo la administración de Obama, que era una clara intención de convertir a Cuba en un Vietnam o tal vez una China. O sea, la idea era que fueran inversionistas, la idea era vender a Cuba comunista como un polo atractivo de inversión, que realmente ocurrió todo lo contrario, porque el castrocomunismo ya venía desde años, desde que la ley de libertad le permitió comprar productos norteamericanos, aunque fuera en cash, pues Cuba comunista empezó a comprar productos para darle un estímulo, una zanahoria a los productores norteamericanos, particularmente los del sector agrícola, para que pusieran presión a la clase política en Washington para que le levantaran el embargo y sobre todo que le dieran crédito respaldado por el gobierno de los Estados Unidos en compras de productos. Eso es lo que realmente ha soñado el castrocomunismo y una de las cosas que más ha buscado. Entonces el presidente Trump revierte, no solo revierte las órdenes ejecutivas de Obama, sino que está fiscalizando de pronto los turistas que van, quieren ver de verdad que compraron y van a ser penalizados, empiezan a emitir castigo, multas a las personas que están violando, que están trayendo cosas que no deben. Entonces, a partir de ahí sí lo paró en seco, porque entonces las personas pues tuvieron miedo de eso. Y todo esto tenemos que volver a un factor muy importante, Andrés, y eso es que cuando lo que se refiere al raulismo, o sea, las reformas estas que de nuevo, que en sí tenemos que recordar, no empezó con el dictador Raúl Castro, o sea, el perfeccionamiento militar de la década de los 80 ocurrió con Fidel Castro en el poder, y la idea ya era preparar a las Fuerzas Armadas, a la élite de las Fuerzas Armadas, a los escogidos de las Fuerzas Armadas para que dirigieran empresas. Esto lo vieron que China lo estaba haciendo desde finales de la década del 70. El modelo chino empezó con darle a las empresas, a los militares, el factor de dirigir las empresas, las primeras empresas chinas, casi todos fueron un 80% dirigidas por los militares. Fidel Castro vio eso y es una cosa de sentido común. Era una forma de tratar de asegurar de que no te dieran un golpe de Estado. Entonces, pues involucrar las Fuerzas Armadas, de modo que esto empezó ya finalizando la década del 80, las primeras leyes permitiendo la inversión extranjera fueron
si no me equivoco, en 1982. O sea, ya veían el plan B en el caso de que hubiera algún problema con el subsidio ruso. Ya directamente el debacle del comunismo soviético pues fue la ejecución de plan B en esteroides, o sea, tener ya empresas en conjunto con el Estado castrista, etcétera, etcétera. Siempre atento a no perder el control, que esto, para esas personas que todavía creen que un acercamiento entre un país capitalista y un democrático como los Estados Unidos o la Unión Europea o Canadá puede de alguna manera contagiar democráticamente a una dictadura comunista, pues está totalmente equivocado, porque los turistas están yendo abiertamente a Cuba, los turistas de países libres, desde abiertamente y en masa desde la década de los 90, operando en dólares, y no ha pasado absolutamente nada. O sea, no ha habido ninguna transformación democrática en Cuba, todo lo contrario. Lo que hemos visto, el capitalismo de Estado, pues en efecto ha sido el sostén. Pero estas reformas, estas modificaciones al modelo económico castrista de manera más integral, tenía la suposición de que Cuba exiliada los iba a mantener no solo con remesas, sino con el traspaso de riqueza para facilitar pseudoempresarios que de alguna manera iban a estar bajo la directriz del castrismo, pero siempre esto fue calculado que había que hacerlo con mucho cuidado, porque mientras el exilio siguiera exigiendo libertad y democracia, pues ellos no iban a abrir el sistema como tal vez como lo hizo China o como lo hizo Vietnam. Entonces llega el presidente Obama, tienen el acercamiento, los acuerdos secretos, la gran transferencia de riqueza de miles de millones de dólares indirectos que le entraron al régimen castrista producto de esto. Y prueba de esto es que entonces las empresas castristas como Gaesa crecieron, engordaron enormemente, y el sector no estatal se encogió. Una cosa, parecería una ironía, pero fue así, porque todo esto era un espejismo nada más. Entonces, la idea era que Obama, o sea, que quien iba a ganar las elecciones en el 2016 era Hillary, eso lo daban por hecho, y se arriesgaron cuando le dijeron a Obama: corta el proyecto de colonizar a los Estados Unidos con cubanos que van a mandar remesas para allá. Porque las remesas, Andrés, es un dinero que le cae del cielo. O sea, no tienen que producir absolutamente nada. Es dinero que entra, es como si a ti te mandan todos los meses una entrada de dinero por no hacer nada, ¿no es verdad? Bueno, eso es la idea de colonizar al mundo libre con cubanos para que mandaran dinero, de la cual ellos se quedan con una buena parte, y todo esto desarrolla una industria extraordinaria. Por ejemplo, la conexión que tienen los cubanos de afuera con los cubanos de adentro ya no es por carta, ¿no es verdad? Como se hacía en otra época, sino es por el celular. Bueno, la recarga, han posicionado todo un sistema para vivir a costa de esa realidad. Entonces, ellos sabían que había un estigma con la preferencia inmigratoria de los cubanos. O sea, los cubanos huyen porque hay una dictadura de M en Cuba, y por eso es que se van. Entonces ellos le dijeron a Obama: mira, vamos a cortar esto, porque ya se sentían seguros que con la presidenta supuesta Clinton, pues iban a poder llevar el acercamiento a nuevas escalas y podían ya quitarse el estigma de que era una dictadura malévola, y por eso los cubanos le daban la preferencia cuando cruzaban. No estaban contando con la victoria de Trump. Trump, pues por supuesto, no echó para atrás eso. Le digo: ok, Obama lo puso, ahí se queda. Y entonces, al contrario, revirtió todas esas medidas que le entraba dinero, y tuvieron lo peor de los dos mundos. O sea, ya entonces hubo una disminución extraordinaria en las remesas, y los cubanos ya no podían irse porque
ya no tenían el privilegio inmigratorio automático y tenían una administración que estaba reforzando la ley de inmigración. Entonces, es como el peor escenario que los cubanos entonces internamente, pues está el estallido, ellos lo sabían que era cuestión de tiempo y así pues fue. Entonces, más allá de que Biden prometió echar abajo esto, él quería esperar hasta después de noviembre, pero la reunión que tuvieron hace 3-4 semanas en Washington entre el régimen castrista y el gobierno de Obama le dijeron no, ahora tienes que anunciarlo ahora porque realmente están en un estado de crisis económico. Entonces, pues por eso es que le estamos viendo este anuncio prematuro y los asesores de Obama, Emily Madraque, Mayorkas, etcétera, son todas personas que estuvieron involucrados en el acercamiento Obama a Castro, de modo de que todos creen en ese acercamiento, más allá de que la evidencia empírica les dice que esto no conduce a la libertad ni la democracia. De modo de que lo que están hablando es es lo que le está pidiendo el castrocomunismo para enfrentar la crisis seria que tienen dentro de Cuba. Entonces, pues eso es donde estamos ahora y hay que señalar que la representación cubanoamericana sigue estando sólida en cuanto a no aceptar un acercamiento comercial si no hay libertad y si no hay una serie de precondiciones a priori, o sea, primero. Y yo creo que esa es la frustración más grande de la dictadura castrista, porque ellos quisieran que los cubanos hicieran como los chinos. La verdad que los chinos en la diáspora tuvieron mucho que ver, fueron los primeros que invirtieron en China cuando Deng Xiaoping en el año 68 los invitó a los de Taiwán, Hong Kong y Macao para que invirtieran e invirtieron. Entonces, los cubanos no aceptaron ese gancho. Todo lo contrario, siguen insistiendo ahora, igual que desde que se iniciaron todas estas modificaciones al modelo económico, los cubanos siguen insistiendo en que Cuba tiene que ser libre y democrática. Entonces eso dice mucho de nuestro exilio, Andrés, y es un factor de gran frustración para el castrocomunismo porque le cerraron la puerta a la inmigración automática, o sea, la preferencia migratoria que los cubanos tenían, y no han logrado tener las inversiones que dijeron de 2.500 millones de dólares anual que necesitaban para poder seguir a flote. No han tenido ni una fracción de eso. La activación del título 3 de la ley Helms-Burton, que le abre los tribunales de los Estados Unidos a demandas de cubanoamericanos por propiedad confiscada, sí ha tenido un impacto de frustrar muchas inversiones a Cuba comunista. Entonces, todo esto es como el peor de todos los mundos para el catrismo. Hay una cosa, Julio, yo te voy a poner un ejemplo, pero quiero hacer, y no voy a mencionar nombre porque en este espacio no se le da publicidad a perfiles que puedan ser sospechosos. Y explico, la libertad en el debate aquí, como tú sabes, es total, siempre que sea con respeto. De vez en cuando pululan por estos lares personas que a lo mejor están en Cuba, a las que el régimen les paga el perfil, pueden ver porno, pueden ver Netflix, pueden ver películas a cambio de que se cuelen en los programas de Otaola, del otro, del mío, y den opiniones y creen caos o creen cabezas de playa. A veces con criterios válidos. No vamos a subestimar al otro, jamás. Yo siempre le advierto, y yo no me puedo quejar, acuérdate que
Este programa se caracteriza por no inventar cuentos. Yo no voy a decir aquí que el régimen me amenaza todos los días. Eso sería una gran mentira. Y a mí mi mamá me enseñó a no decir mentiras. Ella las decía, pero no me dejaba que yo las dijera. Entonces sí, ella las decía, empezando por los Reyes Magos. Pero bueno, ya No, pero eso se acepta. That's beside the point. Lo que decía, como decían Platón, mentiras nobles, o sea, mentiras blancas. Sí, white lies. Entonces, no voy a, en realidad yo soy de los que menos, y tú has estado aquí muchas veces, entra una claria, y a veces no son ni clarias, porque también tenemos prejuicios. Ahora, yo siempre cuando veo algo que se acerca a una claria, yo le digo, mira, yo estuve del otro lado y yo todavía me acuerdo de los números de la pizarra, como se dice en Cuba, al switchboard, de 15 y K y de línea y A. No tengo ningún problema a reportar que el perfil tal se está metiendo en mi programa. Si estás siguiendo órdenes, sigue ahí, cada cual hace lo que le mandan su jefe y lo comprendo aunque no me guste. Si estás dando un libretazo para justificar o jinetear un viaje a Miami con la excusa de que te hiciste amigo de Albuquerque, que yo voy a ir para allá porque yo lo tengo penetrado, te voy a echar a perder el viaje y te van a quitar la cuenta de internet y se te va a joder el porno. Entonces, rema que aquí no pican. Ve a sembrar caos a otro lado que aquí no pican. Lo que me pongas que tenga aspecto de caos, que no sea debate genuino, no lo voy a poner. Ni siquiera te voy a anular como perfil, cosa que puedo hacer con todo mi derecho, pero te voy a echar para adelante como el carrito del helado. Es decir, si estás autorizado, aché para ti. Si no estás autorizado, rema que aquí no pican. Primera y última advertencia que te hago. Y tú sabes con quién estoy hablando. Adelante, Julio, continúa con tu tema. Sí, no, pero eso, mira, lo que me imagino que, y la referencia que estás haciendo a personas que sí, mira, el régimen castrista, Maduro, el sandino comunismo, todos tienen un ejército, los rusos, los iraníes, los norcoreanos, todos tienen un ejército de troles que, como tú dices, en algunos casos son pagados directamente, en otros casos es buscando demostrar la sumisión hasta el punto que llega para ver si se ganan algunos puntos y bueno, eso les da algún viaje, alguna prebenda, le tiran un televisor, le dan un pollo más al final de mes, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando miramos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que no tuvo un embargo hasta prácticamente los otros días y sin embargo estaba en la miseria absoluta también. Tú dices, ¿por qué es posible? Bueno, el fallo es un fallo político. O sea, el caos que hay en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua es producido desde el poder político 100%. Y no hay alivio a ningún espacio de la sociedad que no está directamente conectada con esa pequeña élite de poder político, si el régimen no lo quiere. O sea, que es iluso pensar que si los Estados Unidos mañana dijeran, bueno, ya vamos a pretender de que ustedes son una democracia y tener relaciones normal, crédito, etcétera. Si las personas piensan que eso va a cambiar las cosas en Cuba, que su estándar de vida va a mejorar, que de pronto van a haber una abundancia en Cuba comunista, están totalmente equivocados. Porque fíjate que si hacen una comparación, los que lo pueden hacer con la época de los subsidios soviéticos, que yo creo que se puede decir que estaban mejor que ahora. Bueno, ¿por qué estaban mejor? Porque el castrocomunismo se sentía tranquilo con el subsidio soviético porque eso venía a reforzar netamente el sistema político. O sea,
eso es lo que hay que entender. Quien más se beneficia de la entrada de dinero es el régimen castrista, que usa ese dinero para reprimir. Si se tratara por conexión con el mundo occidental, el mundo libre, acuerdos comerciales, Cuba ya desde el principio de la década de los 90 se hubiera cambiado, hubiera habido un cambio sistémico, porque Cuba tenía una economía dolarizada que no lo tenían muchos países en el hemisferio occidental. Y eso no trajo libertad ni democracia. Empresas extranjeras están operando en Cuba, de modo de que todo eso es es parte de la muela que quieren que siguen promoviendo, pero la realidad es que el gran culpable es el sistema político, la dictadura que está en el poder en Cuba. Eso ni más ni menos. Y fíjate, Julio, algo que a mí me llama poderosamente la atención. De un lado, tú te encuentras a los teóricos, y lo digo con el mayor respeto, no es nada peyorativo, son teóricos. Te encuentras a los teóricos que se rasgan las vestiduras haciendo estos parangones y estos paralelismos entre Cuba, Vietnam y China. Cuba, China y Vietnam. Vietnam, China y Cuba. Cuba, Vietnam y China. Pero primero hay una cosa, y no lo digo yo, lo dijo el sicario ese del G2, tú viste, que hace los programas eso desde allá, que dijo, no, nosotros no somos chinos. Y hizo así, un gesto extremadamente racista. ¿Tú sabes quién es? No me acuerdo cómo se llama. Sí, me acuerdo, sí. Que no está muy... Oye, es un tipo, es economista, si no me equivoco. Sí, es el enemigo, pero no está lejos de la realidad. No es Triana de apellido, tal vez. Sí, algo Triana o algo. Él no está lejos de la realidad, porque a veces nosotros, cuando la persona es el enemigo, pues le decimos que es imbécil. No, yo no creo que ese señor sea imbécil para nada. Le falta pulirse a la occidental y evitar los epítetos racistas y las externaciones un poquito estridentes, pero en el concepto el hombre está clarísimo. Sí. Dígalo por lo que lo diga, el hombre está clarísimo. Entonces, yo no solamente veo que a la hora de este análisis se pasa por encima a avatares y coyunturas históricas, genéticas, geográficas, que determinan, estratégicas, que determinan que Cuba jamás podrá ser China ni Vietnam, por un lado, pero que por el otro subestima la brutalidad, el carácter, en inglés se dice primal, no hay palabra en español, porque no es primitivo, no. La palabra que más se le acerca en una traducción es primal, es en la frontera entre el mono y el hombre. Cuando tú dices primal fear, es un miedo que no tiene explicación, que es atávico, que es visceral, pero ninguna de estas palabras en español explica primal, que sea claro. Eso es para los que dicen que el inglés es pobre. Que anoten los anotadores oficiales. Pero tienen que la Junta tiene ese temor atávico, endémico, genético, que no le permite siquiera las mínimas apuestas que China y Vietnam hicieron. Claro. Ellos tienen tan poco poder, porque además aquello se cayó ya. Cuando Deng Xiaoping hizo lo que hizo, y tiene un mérito enorme, es el enemigo, de nuevo, pero un cerebro, un tipo que estuvo defenestrado cuando la revolución cultural, recuerda, y mira cómo renace como el ave fénix, se hace con el poder cuando la banda de los cuatro hace que sacrifiquen a la mujer de Mao y a la viuda de Mao y a todo el mundo, ups, y reaparece como si nadie hubiera pasado, con viejito, con esa carita de come mierda, pero que lo que tenía aquí no era serrín para nada. Hay que respetar al enemigo, porque es la única manera que tú te das cuenta de con quién estás haciendo la guerra. Entonces, primero, en Cuba no hay un Deng Xiaoping, por lo menos no lo sabemos, si lo hay está muy oculto. Segundo, el
el carácter, es decir, la existencia del caudillo todavía está muy cercana en Cuba. En Vietnam el tío Ho se murió hace muchos años. En China Mao se murió hace muchos años. Castro, gracias a Dios, está muerto en paz, no descanse, que Dios me perdone, pero murió históricamente ayer. Todavía queda ese espíritu caudillesco de revolución o muerte, que no funciona. Entonces, la Junta de La Habana ni siquiera se atreve a apostar. Deng Xiaoping abrió un régimen que todavía tenía un cierto poder, una cierta cosa. Vietnam fue evolucionando sobre la base de un régimen que tenía un régimen brutal, no los estoy defendiendo, pero el problema, Julio, es que yo lo digo siempre cuando estamos hablando con los amigos. Oye, aquello se cayó ya. Lo que pasa es que no se cayó como tú y yo hubiéramos querido, pero aquello se cayó ya. Allá no queda una sola de la retórica que usaban cuando yo vivía ahí. Ah, que la use Díaz-Canel y eso. No, yo te hablo del pueblo. Allí tú llegas y ya es, óyeme, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto me vas a dar? El tipo del CDR está en la camancola. El jefe sector de la policía es comprado. Todos se venden. Entonces es una suerte de Unión Soviética bajo Brezhnev, que también se había caído ya. Claro. Lo que pasa es que no nos han mandado el memo. Cuando llega Gorbachev, no es que él quiere quitar aquello, es que con la edad y no intoxicado de vodka y todavía se acostaba con su mujer, el pobre, no vivía en la dacha aislada y qué sé yo, el tipo dijo, esto está quebrado. Esto, cuando sacó 2 números, mira Shevardnadze, porque eran junta, después se fajaron, pero eran junta, y le dice a Shevardnadze, tírame un cabo que esto está quebrado. Esto está quebrado. En Cuba esto no ha ocurrido. Posiblemente ellos sepan que está quebrado, pero la manera de reaccionar responde a un estado acuartelado donde el acuartelamiento no ha terminado. Es una de las grandes diferencias, aparte de la genética, la psicología, los avatares, aparte de todo, es el momento histórico del proceso. En Cuba todavía las sensaciones están a flor de piel, los nervios se sobresalen sobre la epidermis. Ahí no hay manera de hacer una cosa a la China o a la Vietnam. Oye, has tocado ahí varios puntos. Lo que, mira, estamos en vivo. Déjame conectar la electricidad porque creo que veo aquí la señal del dale. Permiso. Dale. Acuérdate que esto es espontáneo. Vamos a aprovechar para traer el sponsor para que no haya problema. Vamos allá. Ok, adelante, Julio. Fíjate, varios puntos y algunos, y este formato a mí me parece tan bueno. Primal Fear, déjame decir, esa es una película de Richard Gere muy buena. Yo se lo recomiendo. ¿Y cómo se llama Norton? Ken Norton, ¿cómo se llama? Sí. Hace una película muy buena. Y un dato curioso que a mí por la primera vez que lo escuché, yo dije, ¿pero cómo? Porque, mira, yo valoraba poco el inglés, Andrés. Yo crecí prácticamente en este país y yo viví siempre un romance con el español, más que con el inglés. El inglés lo consideraba medio vulgar, medio un idioma, no sé, atropellado, con pocas reglas. O sea, que crecí desde niño con eso, hasta que escribí el libro en español
y ahí fue cuando yo pues empecé realmente a apreciar el inglés. Pero mucho antes, cuando me enteré que el inglés es el idioma que más palabras tiene, pero a la misma vez el que menos usa en el vocabulario diario. Fíjate qué contradicción. Y eso es porque el inglés tiene básicamente pocas reglas en el sentido de que determinada palabra, si está en uso, a menudo pues se convierte ya y se acepta. No hay una academia que tal vez pues no permite. Un punto nada más que a mí siempre me llamó la atención, y como escritor te digo que realmente puedes hacer con el inglés mucho más. O sea, los adjetivos, puedes adjetivizar conceptos que en español pues te puede decir, no, esto está mal dicho. En inglés. Y adverbializar. Sí, correcto. Eso de he out Reagan. Si coges el sustantivo y juegas con él, oye, por Dios. Para un escritor es realmente un idioma que te permite, o sea, tiene unas reglas tan amplias que puedes hacer muchísimas cosas, pero curiosamente eso lo descubrí cuando mentalmente del inglés buscaba el español y me di cuenta, oh, aquí no puedo hacer esto no lo puedo decir, esto no. Entonces ahí fue cuando dije, oye, de verdad que el inglés hay que decirle usted. Pero bueno, mira, la gran dificultad, yo creo que ese punto, el Triana, José Triana, si no me equivoco, él, tú estás clarísimo, él sabe lo que funciona y lo que no funciona. Lo que pasa es que lo político tiene primacía en una dictadura comunista sobre lo económico, sobre lo moral, sobre lo que funciona. Entonces, tanto en China como en Vietnam ya había habido una cierta institucionalización del partido. En Vietnam sobre todo, o sea, Ho Chi Minh murió y sin embargo el formato siguió, concluyó la guerra, Ho Chi Minh muere aún estando todavía ese proceso andando. Entonces, no había una fuerza externa que es parte de la nación, que reclamaba libertad. Curiosamente, de nuevo, sí estaba la República China, China nacionalista, pero poco a poco se fue autocategorizando por los propios chinos nacionalistas como Taiwán, como una identidad separada. No sé si esto lo hicieron por razones estratégicas para siempre tener una diferencia que no fuera abrumadora, pero definitivamente cuando las Naciones Unidas en la década de los 70 se reconoció a China comunista y no a China nacionalista, pues a partir de ahí empezó con la idea de Taiwán. Pero lo importante en esto es que las reformas profundas en China y en Vietnam, que profunda no estamos bajo ningún concepto diciendo que es un sistema genuinamente capitalista, porque en China, por ejemplo, todavía siguen los planes quinquenales, o sea, sigue siendo una economía planeada, lo que tenían los fascistas de dejar que un sector privado dirigida desde el poder político en el sentido que el acceso al crédito, el acceso al mercado, el acceso a poder exportar y a poder importar depende totalmente del poder político, de modo de que está sirviendo los intereses del poder dictatorial. El lucro lo aceptan como, igual que lo aceptó Lenin, como un mal necesario, pero para poder hacer ese cambio, ¿no es verdad? Esos ajustes tenían que tener la seguridad de que el poder, de que la sociedad no iba a querer los cambios políticos. Y mi querido amigo, el 4 de junio de 1989 en Tiananmen, ahí fue cuando se consolidó el modelo chino. Ahí fue cuando se dijo, aquí se puede tener capitalismo de Estado, socialismo mercantilista y un Estado leninista. Punto. Ahí fue cuando quedó claro que podían tener una economía híbrida y mixta, pero que no iba a haber ningún cambio político, porque los chinos, hay que ser justo,
estuvieron protestando y en el año 89, que no hacía tanto tiempo que se había empezado a profundizar la liberación económica, empezaron a exigir libertades políticas y civiles. Y la muerte de más de 5.000 chinos fue la respuesta que Deng Xiaoping le autorizó con el fin de establecer que un Estado leninista puede perdurar y coexistir. Eso, en el caso de Cuba, se complica un poco. Y el 11 de julio, por ejemplo, da muestras de que el pueblo de Cuba, a pesar de la represión, a pesar de más de 6 décadas del control de monopolio sobre la información, desde el poder político y lo que es intramuro, el pueblo pidió precisamente las cosas que el castrismo hubiera querido que nunca pidieran: libertad, cambio de sistema. No estaban pidiendo, no, quejándose por la inflación, quejándose porque no hay esto, por lo otro. No, cambios draconianos en el sistema. Entonces, quiere decir que con esos truenos, bajo ningún concepto, ellos se pueden dar el lujo de dar ninguna muestra de que están dispuestos a tocar el tema político. Por eso Triana, que en efecto se convirtió en el vocero y el rostro más visible, hace tiempo que más o menos lo tienen engavetado, pero él fue el vocero de, cuando él dice, como tú bien señalas, con esos modos racistas de que no son chinos, tirando la burla, insultando la inteligencia a los cubanos y por supuesto insultando a todos los chinos. Es que no son iguales, no creo que no son iguales, simplemente es que el pueblo de Cuba tiene otra posición, y eso es en gran parte porque la nación cubana que vive fuera ha hecho un muy buen papel en preservar las exigencias de libertad que, pese a toda la propaganda, todas las relaciones públicas que tienen fuera, todos los espías, todo el intento de comprar medios de comunicación, a pesar de todo eso, el pueblo de Cuba intramuros sigue queriendo ser libre, y cuando piensan de emigrar, van a vivir a la nación cubana, quieren vivir en Hialeah, quieren vivir en Kentucky, en comunidades donde hay cubanos. Y cuando vemos, y esto lo vimos en las protestas del 11 de julio fuera de Cuba, estaban llenos de recién llegados, llenos de personas que tal vez llevaban poco tiempo fuera de Cuba, y había un mensaje de un denominador común entre la isla y los cubanos que viven fuera. Eso quiere decir que, sin lugar a duda, el castrocomunismo no se puede dar el lujo que se dio China y que se dio Vietnam con esas modificaciones, porque se le va el poder de las manos. Y recordemos que Andropov, porque hiciste muy bien en traer a colación lo de Rusia, Andropov señaló y miró a Gorbachev como el hombre que podría salvar el socialismo. El problema es que los rusos no tuvieron el apoyo que tuvieron en China, que tuvo Deng Xiaoping. O sea, los burócratas rusos no le dieron el respaldo a la liberación económica. Entonces, ¿qué hizo Gorbachev? Abrió el sector político, abrió el entorno político confiado de que los rusos iban a respaldar el socialismo, como él le llamó socialismo, con un rostro humano. Y todo lo contrario, quisieron salir huyendo de ese sistema oprobioso. Entonces, es ahí la cosa. Espera, voy corriendo, Andrés, parece que esto no lo puse bien. Vengo ahora. Adelante. Ahora sí.
ahora sí. Oye, ahora sí. Dime, No, dime algo. no lo puse bien en la corriente. No, no, eso pasa. Oye, ¿tú crees que Tiananmen marca una derrota para Deng Xiaoping porque tiene que recurrir a la fuerza del sistema chino o no? Mira, yo creo que Deng Xiaoping tiene una importancia histórica extraordinaria. Él creo que si no me equivoco, a un hijo lo tiraron de un piso ahí y quedó paralítico. O sea, realmente él fue, o sea, él padeció la revolución cultural. Eh, pero Deng Xiaoping, lo interesante de este proceso que él llevó a cabo en el Congreso en el año 78, 1978, el Congreso del Partido Comunista Chino, es que él siempre, toda la referencia que él hacía hacia las reformas, es que él estaba siguiendo el ejemplo de Lenin, que es verdad, y que estaba basado en la doctrina marxista que daba primacía a la acción sobre la teoría. En otras palabras, que como Marx en la tesis sobre Feuerbach, por ejemplo, establecía que el trabajo, o sea, que la acción revolucionaria era lo más importante, para parafrasear lo que estaba diciendo, que en efecto el estar sumergido en lo teórico era un ejercicio, era masturbación mental, en otras palabras. O sea, que aquí la acción revolucionaria era lo importante. Entonces, Deng Xiaoping en eso estaba claro, que para salvar el socialismo había que tomar estas medidas, si no el socialismo no iba a funcionar. Entonces, en todo momento, eso fue el argumento. Y es más, el dictador Xi, el que está en el poder actualmente, en un congreso de no hace mucho, habló en una crítica extraordinaria al sistema capitalista, como que ellos siguen viendo la idea de tener un sistema de libre empresa como anti sistémico a lo que hay en China. La exigencia para un sinnúmero de carreras de estudiar a Mao y al marxismo-leninismo es base fundamental. O sea que no, el hecho de que no lo llevan en la manga no quiere decir que en el fondo no es lo que guía el sistema. Y hubiera querido Deng Xiaoping no tener que hacer eso. Bueno, yo creo que lo hubiera querido es que los chinos aceptaran la liberalización económica y que no expidieran derechos políticos y civiles. Pero cuando sobre todo esa juventud china, tenían exigencias de democracia, hacían estatuas de la democracia. Cuando vemos después, por ejemplo, en Hong Kong, años después, la bandera estadounidense cantando el himno norteamericano, no es por amor a los Estados Unidos, sino lo que representa. Entonces, Deng Xiaoping tuvo que tomar la decisión porque hubo un conflicto entre los reformadores dentro de China que estaban promoviendo la liberalización económica y los conservadores, para darle un nombre, lo que decían, no, esto que querían mantener la línea más dura de no abrir la economía por temor a esto. Y eso fue lo que le dijeron a Deng Xiaoping. Te lo dijimos, aquí está el problema. Y Deng Xiaoping hizo lo que tenía que hacer, que es aplastar para poder preservar el modelo chino. Que el modelo chino desde el primer momento nunca contempló abrir lo económico. Por eso es que el gran problema, mira, lo que se hizo mal en Rusia no fue que se abrió lo político primero, sino que no se desmanteló el sistema y se permitió un sistema de privatización sin la existencia de un Estado de Derecho. Y entonces pues tuviste una clase oligárquica que antiguamente eran todos o de la KGB o miembros del Partido Comunista. Entonces, ese fue el gran fallo. Pero cuando haces a la inversa, abres lo económico y mantienes cerrado lo político, lo único que vas a hacer es fortalecer el poder político, y por eso Vietnam es una dictadura comunista sólida, que no hay ningún ápice de derechos humanos, ni derechos civiles, ni mucho menos políticos. En China tampoco. O sea, hay que estar claro.
En China tampoco. Los chinos no tienen ningún espacio. No hablemos del genocidio contra los tibetanos o los musulmanes. No. Los propios chinos, que incluso son empresarios que caminan domesticados en la línea del partido. Ellos no se pueden salir de esa línea. Fíjate que cada vez que hay alguien que mínimamente ofrece alguna crítica, es desaparecido. Cae en desgracia, va preso, le quitan la empresa, desaparece. O sea, esta gente juegan duro. Y lo triste es que el mundo libre le sirve de cómplice por el poder económico que tiene. O sea, es la dictadura, Andrés, perfecta. La dictadura perfecta no era el PRI. El PRI, o sea, lo fue hasta, pero sin embargo, como había una sociedad civil, eventualmente, según se modernizó más México, se abrió el sistema. Eso no va a ocurrir en China jamás, mientras el poder político esté tan sólido y tan fuerte y tengan ese poder económico que tienen. Lo que prueba oblicuamente lo que decimos. El régimen de La Habana es tan débil que ni siquiera se puede permitir travestirse a la china o a la vietnamita. Correcto. Quiere decir que es tan débil que es terrible. Entonces eso te demuestra lo débil que están noqueados, solo que el pueblo no se da cuenta que está noqueado. Entonces, claro, cuando no lo sabes es como si no estuviera, pero está noqueado. No hace falta ni darle un golpe, da 2 pasos atrás y ese Goliat se cae contra la lona porque está noqueado. Las piernas no le dan más. Pero bueno, Julio, te agradezco, te robé unos minutos de más, pero el tema, hay cosas que no se pueden cortar. Es un placer, Andrés, o sea, porque tu programa da un espacio para poder desarrollar temas como este, que no son temas históricos distantes que estamos tocando. Nos ayuda a entender por qué en Cuba no han ocurrido otras cosas que han ocurrido en otras dictaduras, por qué, o sea, las inquietudes que tiene el régimen y como tú bien señalas, la debilidad, porque eso es muestra de debilidad, o sea, total y absoluta. Siguen de mendigos en el mundo y nada más que tener que estar mendigando a una potencia que la han criticado toda su vida y están básicamente a la merced de que este país le dé la migaja, este país, los Estados Unidos me refiero. Así que es un placer, mi querido amigo, compartir contigo y precisamente estos temas es lo que vamos a estar tocando en el simposio la semana que viene. De nuevo, fecha y dirección. Cómo no, el jueves 23 de junio a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida, 9445 Coral Way en Miami. La entrada es completamente gratis. Los panelistas van a ser Nick Gutiérrez, Juan Vega y Alberto Luzárraga. Este servidor será el moderador. Habría una sesión de preguntas y respuestas y para las personas que no pueden ir en persona, se va a transmitir en vivo a través de la página Patria de Martí, patriademartí.com, también por el Facebook de Patria de Martí y el canal en YouTube de Patria de Martí TV Libertad. Ojalá que nos puedan acompañar en persona, que es mucho mejor, o por vía remota. Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad y siempre es un placer compartir contigo y compartir con tu audiencia. Hay que señalar los jodedores. Cuídate. Un abrazo. Igual, Julio. Bueno, estuvimos con Julio Schilling. Siempre nosotros preparamos más o menos con la idea de por dónde vamos a ir y después nos enredamos en la maleza y se jodió todo el guión que teníamos y nos vamos por otros derroteros. Pero bueno, mira, la vida es eso también.